Buenas tardes a todos. Agradecer vuestra presencia y participación. Yo soy Fernando Viñado, soy vicerrector de alumnos y formación integral en la Universidad Francisco de Vitoria y el tema que hoy nos concita es apasionante. Apasionante por el tema en sí y también por la ponente que tenemos hoy aquí. El tema es género y educación, una tarea pendiente, una tarea que es compleja, pero a la par muy necesaria y que no le podemos dar la espalda. Y además que vamos a tener con nosotros, ya está aquí con nosotros Marta que es amiga de esta casa y sobre todo es una persona que ha dedicado muchas horas, muchos días, muchos años a estudiar este tema y sobre todo a escuchar a muchos jóvenes con un oído atento, pero con una mirada generosa y a la par puesta en el Evangelio. ¿Qué es lo que nos quiere decir hoy Dios a través de esta realidad que nos está aclamando? Marta, te voy a presentar brevemente y luego ya te dejo para que tú estés para escucharte a ti. Marta es madrileña, es la quinta de 6 hermanos, es doctora en filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana, con un doctorado muy interesante sobre las raíces filosóficas de las teorías de género. Un doctorado que además recibió el premio Belarmino 2022 por la mejor tesis doctoral de la Gregoriana, premio que es muy difícil de conseguir. Y además al año siguiente le dieron el premio Delibac por la mejor tesis en lengua no francesa de todas las universidades pontificias de Roma. Es profesora en la Facultad de Filosofía del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y coordinadora del área académica del Instituto de Estudios sobre la Mujer del mismo Ateneo. Es también directora académica del curso Género, Sexo y Educación, que compartimos la Universidad Francisco de Vitoria en colaboración con el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Y que existe Y, gracias a Fernando Viñado. bueno, que existe gracias a un equipo grande de personas que han querido que esto sea posible. Y hoy la tenemos con nosotros, así que les invito a que escuchen con un oído grande, con una mirada ampliada, porque seguro que en lo que nos va a decir y además de lo que nos va a decir entre líneas, tenemos mucho para reflexionar y para aprender. Muchas gracias. Gracias, Marta, por estar con Gracias nosotros. a ti, Fernando. Me da mucha alegría verte, lo comentábamos ahora, que solo de ver a Fernando ahí en la pantalla como que nos daban ganas de hablar de muchas cosas, pero pues venimos a hablar del tema que nos ocupa. Pero gracias, porque lo que dije antes de que el curso existe gracias a él y gracias a todo un equipo, pero desde que llegué a la Francisco de Vitoria, que la siento también como mi casa, pues encontré muchos brazos abiertos, muchos corazones abiertos y hemos ido construyendo lo que tenemos juntos, ¿no? Esto no es un programa mío, sino que es un programa en el que muchas personas han puesto sus historias, sus deseos, sus inquietudes y pues esa es la riqueza de lo que ofrecemos. Así que una alegría siempre verte, Fernando, y colaborar. Y pues esto es una primera mirada a ese tema que, como decía Fernando, es apasionante. No veo todos los nombres de la gente que hay por aquí, pero me imagino que llegaréis por motivos diversos, ¿no? Quizás algunos han hecho ya el curso, veo algún nombre de alguien que ha hecho el curso, otros quizás están pensando en hacer el curso o han leído el libro. Quizás algunos de vosotros, me imagino, venís por preguntas muy concretas, ¿no? Creo que este desafío que tenemos por delante, esta tarea pendiente, como dice el título de este encuentro, nos plantea preguntas muy concretas en el día a día, ¿no? Cómo manejar este tema del género en clase, porque a veces es difícil afrontarlo. Cuando sale sin que uno quiera, pues a veces es fuente de tensiones, de conflictos, de encontrarte de repente la clase en contra y no saber bien cómo salir de ahí, cómo afrontar este tema quizás con los jóvenes en el ámbito más pastoral eh, o más personal, más concreto, ¿no? Quizás algunos de vosotros, me consta que muchos de vosotros se acercan al curso o se acercan a mí en concreto con preguntas personales, ¿no? ¿Qué hago con mi hijo que está viviendo esta situación? ¿Qué hago con mi sobrino? ¿Qué me toca hacer? ¿No? Y entonces venís cada quien con vuestras preguntas, inquietudes y en este webinar, que va a haber otros,
yo quisiera ofrecer solo unas pinceladas generales para proponeros 3 imágenes y 3 mensajes, 3 imágenes que creo que nos pueden ayudar a encuadrar y a comprender un poco el desafío que tenemos por delante, que a mí me parece entusiasmante y pues no exento de peligros, y 3 mensajes con los que quisiera que os quedéis, ¿no? Entonces, esas son imágenes que nos ayudan como a ver el itinerario, que creo que es el itinerario que tenemos que hacer cada uno de nosotros al acercarnos a este tema, y es también el itinerario que proponemos de alguna manera en el curso de la Francisco de Vitoria y en el librito que quizás algunos de vosotros conocéis que fue publicado en marzo, que se llama Género, me hago líos con los títulos, Género, Jóvenes e Iglesia, ¿vale? Entonces, esto es un poco el... ¿Y cuáles son esas 3 imágenes? Pues son 3, ¿no? Una sería el laberinto, la segunda imagen sería el iceberg, para los que me escuchan en México, iceberg, porque se ríen cuando los españoles hablamos del iceberg, un iceberg, y la tercera un camino, ¿no? Son 3 imágenes, laberinto, iceberg y camino, ¿no? Entonces, la primera imagen es un laberinto que la utilizo en el libro y creo que nos ayuda a entender un poco dónde están nuestros jóvenes metidos, ¿no? A mí me gusta decir, me parece que explica un poco la situación, que nuestros jóvenes están como metidos en un laberinto y el problema es que a veces los adultos, los formadores, los agentes de pastoral, los padres de familia, no sabemos mucho de ese laberinto, no sabemos cómo funciona ese laberinto. Y entonces nos encontramos un poco incapaces para orientarlos. Si tú no sabes cómo funciona el laberinto, si tú nunca has recorrido un camino y es un camino que te parece extraño, que te es muy ajeno, pues resulta muy difícil poder dar pistas, ¿no? Cuando uno no ha hecho nunca un camino también en la carretera, pues explicar a las personas cómo hacerlo, pues es francamente difícil, ¿no? Y creo que los jóvenes están metidos un poco en este laberinto, independientemente de que tengan o no una confusión particular en su identidad o estén en camino. Creo que un porcentaje muy alto de nuestros jóvenes está inmerso en lo que yo llamo un poco las categorías o la mentalidad de género, ¿no? Pienso en jóvenes concretos que quizás tienen novio o novia y que se quieren casar, que incluso quieren formar una familia, que ya es mucho, y que sin embargo, y que quizás vosotros estáis pensando en muchos de vuestros alumnos, hijos, jóvenes con los que trabajáis, no, quizás no todos o muchos no tienen una particular pregunta personal en este campo y sin embargo, cuando sale el tema nos damos cuenta de que están muy inmersos en estas categorías, ¿no? Que les es difícil comprender, que les es difícil abrazar y que consideran que el discurso de la Iglesia, el discurso de la antropología cristiana a veces es como muy duro, muy dogmático y que incluso tendría que cambiar, ¿no? Hace poco estuve en un encuentro con agentes de pastoral de todo un país, organizado por una conferencia, no puedo decir porque es público, con la Conferencia Episcopal Española, y les preguntábamos a los agentes, a los delegados de pastoral de las diócesis, movimientos, si los jóvenes de su entorno comprendían la enseñanza de la Iglesia en estos temas o si creían que tenía que cambiar, ¿no? Y no recuerdo ahora mismo los números, pero un porcentaje muy alto decían que sus jóvenes creen que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, nuestros jóvenes están aquí, ¿no? Y lo que nos pasa muchas veces a los adultos es que nosotros no entendemos ni su lenguaje, ¿no? No es extraño que empiecen a utilizar una serie de terminología que uno dice, ¿pero de qué me estás hablando? ¿No? Fluido, cisgénero, agénero, ¿no? Asexual, y difícilmente, aparte una terminología que aumenta por días, ¿no? Y difícilmente sabemos de qué están hablando, ¿no? No es que mi amigo es fluido, no es que es agénero, no es que está... ¿De qué me estás hablando? ¿No? Entonces nos ven con cara de este no sabe de qué hablo, efectivamente, y entonces pues como que no les parecemos que tengamos una palabra que decir al respecto, ¿no? Porque no sabemos de lo que hablamos, ¿no? Pero además algo que también digo en el libro y que creo, me parece que nos pasa y que crea cortocircuitos, es que cuando afrontamos este tema, a veces con los jóvenes se mezclan como distintos registros, ¿no?
Normalmente cuando hablamos de género, o con frecuencia cuando hablamos de género, los adultos tenemos en mente ciertas políticas, propuestas educativas que nos parecen que no están planteadas de una manera convincente, que tienen muchas lagunas, que son más manipuladas, ¿no? De distinto rango, ¿no? No nos convencen esas propuestas de tipo educativo o político, ¿no? Entonces estamos en un registro de tipo político, ¿no? De propuestas, ¿no? Y cuando uno está en el campo político, pues está en clave un poco de negocio, ¿no? De hacer avanzar o retroceder una agenda, ¿no? Y esa es nuestra mirada ante estos temas, ¿no? Pero muchas veces los jóvenes, cuando se acercan a estas cuestiones, no tienen en la cabeza ni la última ley ni la última propuesta educativa, quizás no les importa mucho, sino que se están moviendo en un registro que yo llamo de tipo existencial. Es decir, están pensando no en teorías, sino en personas, en rostros concretos. Están pensando en su amigo que ha salido del armario, en su prima que no se identifica con su cuerpo. Están pensando en personas queridas, concretas, con una historia, con unos sufrimientos que ellos quizás conocen, y interpretan nuestras palabras, lo que digamos o dejamos de decir, como una aprobación o condena de mi amigo, ¿no? Y eso hace que se pongan en clave no tanto de negociación, ¿no? Que sería el campo más político, sino en clave más de empatía, ¿no? Y decir, a ver, si lo que dices va, salva o condena a mi amigo, por así decirlo, ¿no? Entonces estamos en registros distintos, ¿no? Y eso crea mucho cortocircuito, ¿no? Porque difícilmente nos ponemos unos y otros, ¿no? En un terreno que sería, creo que el terreno común donde podemos jugar, ¿no? Donde puede haber cancha de juego, que sería el terreno antropológico, ¿no? Es decir, a ver, qué es el género, cómo se relaciona con el sexo, cómo se relaciona con la identidad, pero no sabemos llegar a ese campo, ¿no? Porque estamos moviéndonos en registros distintos, ¿no? Entonces, estoy en la primera imagen, nuestros jóvenes están en un laberinto cuya terminología nosotros no entendemos y que quizás llegamos como con un nivel, un enfoque que simplemente no conecta, ¿no? Y crea cortocircuito. Pero además es un laberinto que no conocemos por dentro, ¿no? Me parece que los adultos tendemos a hablar de la ideología de género, de la teoría de género, como si se tratara de una realidad así monolítica, ¿no? Como ¿no? Esto es. Y difícilmente nos damos cuenta de que hay muchas teorías de género. Eso es algo que yo repito hasta la saciedad en donde puedo, ¿no? Y parece que es un academicismo mío, una obsesión un poco más de obsesión académica mía, ¿no? Pero lo que me mueve a hacer esta distinción es una motivación profundamente pastoral, ¿no? ¿Qué quiero decir? Es que no hay una teoría de género, hay muchas teorías de género, ¿no? Muy distintas, esto es algo ampliamente reconocido por el mundo del feminismo, que no hay una forma de entender, una sola forma de entender la relación entre el sexo y el género, y estas distintas teorías parten a veces de presupuestos de concepción del ser humano que son muy distintas entre sí, ¿no? Unas son más, digamos, enfatizan mucho la libertad, otras niegan la libertad, ¿no? Unas enfatizan las diferencias hasta caer casi en posturas nominalistas y otras proponen un poco más lo neutro, ¿no? Entonces, hay mucha variedad, ¿no? Y entonces digo, estas distinciones, según yo, no son necesarias por una especie de obsesión académica, sino porque si nuestros jóvenes están en un laberinto, si nuestros jóvenes están inmersos en estas categorías y yo no sé hacer distinciones, yo no sé dialogar, yo no conozco un poquito por el laberinto, creo que es difícil que podamos decir una palabra que oriente, es difícil que podamos decir una palabra que interpela, ¿no? Entonces, creo que es importante entrar en el laberinto, ¿no? Entonces, parte del itinerario que suelo proponer, repito, en el libro o en el curso, ¿no? En el curso de la Francisco de Vitoria, es entrar en el laberinto del género, ¿no? Para conocerlo desde dentro, para comprenderlo desde dentro, ¿no? No se puede, creo, enseñar a alguien a nadar desde fuera de la piscina, hay que entrar en la piscina, ¿no? Entonces, de alguna manera,
entrar, comprenderlas desde dentro un poquito, ¿no? No tenemos que ser expertos, pero sí comprender las distinciones, los matices, ¿no? Nos puede ayudar a decir una palabra que realmente interpele y oriente, ¿no? Entonces creo que es importante conectar desde ese laberinto primero con el tema del género, pero también conectar con los jóvenes, ¿no? Con cómo ellos se acercan, cómo ellos sienten estos temas, cómo ellos los perciben, ¿no? Quizás alguno de los que me escuchan se pueda estar poniendo nervioso diciendo, a ver, ¿esta qué está diciendo? Si, o sea, como que de comprender y dialogar, si nuestros jóvenes están en una confusión brutal y aquí nos está diciendo que dialoguemos. Em, Creo, aclaro dónde quiero ir, creo que hoy es necesario y urgente hablar de la belleza de la diferencia sexual. Creo que la diferencia sexual es el dato más originario de la persona y que toca a toda la persona. Ahí me coloco desde el punto de vista antropológico, pero creo que esa belleza tiene que iluminar el laberinto, pero logrando interpelarlo desde dentro, no simplemente hablando otro idioma distinto. Tenemos que lograr hacer una traducción adecuada, ¿no? Y eso un poco me va a conectar con con la segunda imagen, ¿no? Pero para abundar un poquito en el tema de los jóvenes, mi experiencia cuando voy por los países, que viajo bastante últimamente, la verdad, intento siempre en tener un encuentro con jóvenes, ¿no? Viajo bastante, pero solo en Occidente, o sea, viajo por México, Estados Unidos, he viajado un poquito por Latinoamérica, Colombia y así, con encuentros con jóvenes me refiero. España, Italia, Alemania, o sea, no es que yo tenga la visión de los jóvenes del mundo, ¿no? Pero cuando voy con jóvenes cuento eso y luego hablo de los jóvenes del mundo. Les pregunto normalmente cuáles son los temas que más les preocupan, ¿no? Y entre los 5 primeros siempre están el tema del sexo y del género. O sea, es un tema que preocupa a los jóvenes, ¿no? Eh, que les interpela, que les interroga, que les inquieta, me atrevo a decir. Y la siguiente pregunta suele ser, ¿y de esto hablas con los adultos? Y en un 95% de las respuestas es no, ¿no? No hablan con los adultos, ¿no? Entonces no hablan con los adultos, luego hay salvedades, gracias a Dios, ¿no? Quiere decir que no están cómodos y que no consideran creíbles o que tienen un espacio seguro para hablar de esto con sus padres, con sus profesores, con sus catequistas, incluso con sus agentes pastorales, ¿no? No es extraño el que haya chicos que frecuentan movimientos, que frecuentan colegios católicos, que son buenos, que son practicantes, que incluso tienen una responsabilidad dentro, digamos, del apostolado en concreto donde están, y que sin embargo en este tema pues estén tan permeados de las categorías, digamos, del mundo como sus coetáneos, pero que se lo tengan para sí, o sea, que no hablen de esto con sus formadores, que no sea un tema de diálogo, sino que simplemente esto, bueno, ¿no? No se abre el diálogo y eso es según yo, un fracaso educativo, ¿no? Entonces, decían, nuestros jóvenes, primera imagen, están en un laberinto. Es un laberinto del que nosotros conocemos poco, en el que no sabemos movernos y que eso hace que ellos bueno, habrá por los dos lados, ¿no? Pero que no sea fácil crear un terreno común donde ellos nos consideren interlocutores válidos, ¿no? Y esto decía que yo solo tengo experiencia en algunos países de Occidente, que no tengo una experiencia mundial ni muchísimo menos, pero sí tuve la gracia de participar en la reunión presinodal del Sínodo de los Jóvenes en marzo del 2018, entonces trabajé apenas 2 añitos en el Vaticano, en la Santa Sede, en el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Y en ese contexto del Sínodo de los Jóvenes, me llamó muchísimo la atención cómo los jóvenes de todo el mundo, ahora sí de todo el mundo, porque se traía las voces de los jóvenes de todo el mundo y también a través de las campañas de Facebook, etcétera, decían: queremos una palabra clara y empática sobre el género y la homosexualidad de parte de la Iglesia y no la recibimos, ¿no? A mí esas palabras me taladraron el corazón y por eso, o sea, no sé, la sentí como una llamada muy fuerte, ¿no? Los jóvenes piden una palabra clara y empática a la Iglesia sobre el género y la homosexualidad
y dicen que no la reciben, ¿no? Entonces están ahí, ¿no? Primera imagen. Segunda imagen, el iceberg o el iceberg para los españoles, porque si dices, es que me da mucha risa, porque si dices iceberg en México se ríen de ti, o en toda Latinoamérica se ríen de ti, y si dices iceberg en España se ríen también. Entonces lo traduzco a los dos idiomas, entre comillas, para que nadie se ría. Entonces, el iceberg, ¿por qué utilizo esa imagen? Esa la desarrollo bastante en el libro, porque nos hace ver una forma de acercarse a las experiencias de los jóvenes desde un enfoque que puede conectar lo que es la verdad de la naturaleza, desde el punto de vista de la antropología cristiana, con la verdad que ellos experimentan y que ellos logran eh, reflexionar, o de las que ellos logran elaborar, más bien esa es la palabra, a lo largo de su historia. Entonces, yo utilizo la imagen voy a hablar en español, perdón, en castellano, del iceberg, para decir que no es lo mismo la persona, o sea, lo que la persona es, que la conciencia que la persona tiene de sí misma, ¿no? Es como bastante evidente, pero esto lo decía Carol Wojtyla, lo decía Romano Guardini, lo decía creo que también Robert Spemann. O sea, no es lo mismo. La persona siempre es mucho más que la conciencia que tiene de sí misma, ¿no? Y eso es, la idea del iceberg quiere hacer eso, o quiere un poco transmitir eso, ¿no? Hay una parte emergente en el iceberg, que sería la conciencia que yo tengo de mí misma, mi autopercepción, mi identidad en el sentido psicológico, pero yo soy siempre, además de eso, soy eso y mucho más que eso. La persona siempre es mucho más que lo que sabe de sí misma. ¿Vale? Entonces, imaginaos un iceberg ahora y pensemos que está la parte de la conciencia que yo tengo en mí misma, mi autopercepción, ¿no? La idea que yo me hago de mí y lo que yo soy, ¿no? Y esta distinción, digamos, entre persona y conciencia, conciencia, repito, no en el sentido moral, sino en el sentido del yo psicológico, nos ayuda a darnos cuenta de que desde una antropología cristiana, la persona es radicalmente sexuada, ¿no? Decía, es un dato que desde una antropología cristiana no está en el cuerpo, sino que se manifiesta en el cuerpo. O sea, la antropología cristiana considera que el sexo toca todas las dimensiones de la persona, el cuerpo y el alma, ¿no? Que es una forma, diría Juan Pablo II, distinta y complementaria de ser imagen y semejanza de Dios. Fijaos, es como muy, muy radical, ¿no? La diferencia sexual, repito, no está en el cuerpo son como su causa, sino que es ahí donde se hace más visible, más inmediata, ¿no? El cuerpo, que es manifestación de la persona, pues es en el cuerpo donde se ve más clara mi ser mujer, ¿no? Pero yo, no, mi ser mujer, su causa no está en el cuerpo, ¿vale? Desde el momento en el que yo comienzo a existir, ¿no? Dios me piensa como una forma de ser imagen de Dios, ¿no? Que refleja esos rasgos, ¿no? Que son propios de la feminidad. Dios no es ni varón ni mujer, pero en él están la fuente de la masculinidad y la feminidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, es un dato muy radical, ¿no? Entonces, si estamos hablando al nivel de la persona, ¿no? Al nivel y con un lenguaje más de tipo, perdonad por la palabra, más de metafísico, más del ser, ¿no? Para no meterme con palabrotas, pues reconocemos que la persona tiene una naturaleza que es radicalmente sexuada, y ahí, ¿no? Pues vemos que toca todo, ¿no? Sin embargo, esta naturaleza del ser humano es una naturaleza muy distinta a la de los animales, ¿no? La naturaleza de los animales es cerrada, la del ser humano es abierta, la de los animales se mueve por instintos, la del ser humano se mueve por tendencias, la de los animales está todo dicho en la biología, la del ser humano es cultural. Estoy haciendo ahora un súper resumen del segundo módulo del curso, ¿no? Entonces, la persona tiene la tarea de comprender y abrazar la orientación de su naturaleza, ¿vale? La persona nace y se hace. Estoy en los dos niveles del iceberg. La persona, podemos decir, para ir al punto,
yo nazco mujer, pero al mismo tiempo me hago mujer, ¿no? Me tengo que hacer mujer, porque ese ser mujer, yo tengo la tarea de comprender, de abrazar, de personalizar. Y entonces, en el nivel de mi identidad, en el nivel de mi yo psicológico, tengo una tarea compleja, que es la de integrar todos los elementos, y la identidad en el sentido psicológico es biopsicosocial, ¿no? Integrar los elementos que de alguna manera a mí me ayudan a abrazar mi ser mujer, ¿no? Que es una experiencia del cuerpo, mi psique, el ambiente cultural y todo esto desde la libertad, ¿no? Entonces, estas dos niveles o de estas dos formas de hablar de la persona creo que nos pueden ayudar para ver que podríamos dialogar con la cuestión del género, pero también afinando desde qué enfoque antropológico y con qué categorías. Para quienes estén un poco familiarizados con estos temas, esto es un repaso muy sencillo. Para quien nunca haya escuchado esto dirá, ¿de qué me está hablando? Ya me perdí. Bueno, paciencia, te estoy dando una imagen para decirte un poco cuál es el enfoque que yo sugiero, que yo creo que podría ser conveniente, necesario para afrontar esta tarea que tenemos, ¿no? Entonces, la imagen del iceberg me está sirviendo para distinguir, ¿no? La radicalidad de la diferencia sexual y al mismo tiempo la complejidad que se encuentra la persona para integrar este dato, ¿no? Decía Juan Pablo II, la persona es don y tarea, ¿no? Podríamos decir que en el nivel ontológico todo me viene dado, ¿no? Y sin embargo, en el nivel de la conciencia, en el nivel existencial, yo tengo la tarea de hacerme mujer. Y ese hacerme mujer es un proceso complejo en el que intervienen muchos factores que no se termina de hacer del todo nunca. O sea, yo me estoy haciendo la mujer que soy todos los días, y voy abrazando mi ser mujer de una manera que es nueva y que no es extraño que haya interferencias, ¿no? Entonces, repito, esto para quien le sea nuevo dirá, "Ay, Dios mío, que me está contando", pero espero que sea al menos una provocación que os ayude o que os inspire al menos para intuir un poco pues el enfoque, ¿no? Porque distingo, vuelvo al iceberg, entre lo que es la persona y la conciencia que la persona tiene de sí, ¿no? Lo que es en el nivel de la naturaleza, en el nivel de lo dado, y lo que es en el nivel de la conciencia, ¿no? De lo que es, no, ella logra abrazar y percibir y integrar, ¿no? Entonces, esa imagen nos, repito, nos ayuda a ver la radicalidad de la diferencia sexual y al mismo tiempo la complejidad de elementos que entran en juego para abrazar la propia condición sexuada, ¿no? Para abrazar el propio sexo, ¿no? Porque interviene, la persona tiene que hacer integrar una experiencia del cuerpo, de la cultura, de la psique, donde lo que propongo, creo, todos los elementos son igualmente importantes y ninguno es prescindible, ¿no? Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que nuestros jóvenes están en un laberinto y que a veces vamos a ese laberinto donde están inmersos en unas categorías que no entienden de antropología cristiana o de una antropología con un fundamento metafísico, porque los conceptos abstractos no se entienden. Entonces, nosotros hablamos de naturaleza, pero la naturaleza en el mundo posmoderno es biología y punto, o sea, no, y pajaritos, no se entiende con lo que se entendían Aristóteles bueno, y no solo, ¿no? Entonces, vamos con un lenguaje, unas categorías propias de una antropología, repito, con mucho peso, con fundamento, pero que difícilmente interpelan e iluminan jóvenes que están en otro paradigma cultural, ¿no? Entonces, creo que es posible dialogar con estos jóvenes ahí donde están, ¿no? Por eso decía que me parece necesario, perdón, me está dando una alergia y me está picando la nariz, que, a ver, hay por aquí una cosa que me da alergia, perdone. Creo que es posible dialogar con dónde están nuestros jóvenes inmersos en estas categorías de género
traduciendo y traduciendo las categorías de la antropología cristiana, pero sobre todo sabiéndolo en qué nivel nos estamos moviendo. Es decir, me parece que se puede iluminar mucho la cuestión haciendo ver que a nivel de la identidad en sentido psicológico, o sea, a nivel de la autopercepción, es un espejismo tanto poner entre paréntesis la experiencia del cuerpo, como ignorar la influencia de la cultura o decir que la psique no tiene algo que decir, ¿no? Eh, y creo que es posible un tipo de diálogo desde ahí, que luego, claro que tiene lagunas y que nos puede ir ayudando a ir viendo dónde están esas lagunas y colmándolos con una antropología más, digamos, de peso, ¿no? Pero creo que es posible dialogar e iluminar en el idioma que ellos entienden, ¿no? Y aquí lo coloco en un contexto un poco más amplio. Creo que parte de la dificultad con el tema del género no es solo el género, que creo que es uno de los grandes desafíos antropológicos que tenemos hoy en día, pero no solo el género, sino darnos cuenta de que hoy estamos ante un cambio de época. El Papa lo dice mucho, no es solo una época de cambio, sino un cambio de época. Y quizá las categorías, el lenguaje que había respondido a los hombres de la pasada generación, hoy en día no dicen mucho, ¿no? Quizás algunos de vosotros conozcáis la expresión de Alfonso López Quintás, este filósofo, sacerdote ya muy viejito, ya muy mayor, creo que tiene 90 años, que habla de las palabras talismán, ¿no? Dice, cada época tiene sus palabras talismán, ¿no? Y las palabras talismán son palabras mágicas, ¿no? Entonces todo lo que se le acerca es bueno y todo lo que se aleja es malo, ¿no? De alguna manera. Y esas, en este cambio de época han cambiado las palabras talismán, han cambiado la sensibilidad de la época, ¿no? Decía antes, muy por encima, la posmodernidad no entiende de nociones abstractas, le parece que son opresivas, le parece que son una forma de dominio, ¿no? Entonces, a veces vamos con un tipo de lenguaje a iluminar esta cuestión que en vez de iluminar y en vez de atraer, lo que hace es suscitar rechazo y un rechazo visceral, porque estamos hablando en un idioma que no conecta, ¿no? Y no estoy hablando de seguir el lenguaje políticamente correcto o renunciar a nociones pues de mucho calado y de mucha importancia en la filosofía o en la antropología cristiana, en absoluto. Estoy diciendo que es necesario hacer un trabajo de traducción, ¿no? Para partir, no solo, para partir desde donde están ellos, para ir como mayéuticamente, como haría Sócrates, ¿no? Iluminando y haciéndoles ver la cuestión con una mayor amplitud, con otro horizonte, ¿no? Repito, para quien conozca este tema, esto es un bonito repaso, para quien no, quizás está un poco aturdido, pero no importa, porque es simplemente un panorama general del enfoque que espero que suscite un poco el deseo de profundizar o de seguirle dando vueltas, ¿no? Entonces, la primera imagen es el laberinto, donde están ellos, la segunda es el iceberg, que me habla de los distintos niveles y enfoques antropológicos desde el que nos podemos acercar a la cuestión del género y cómo de alguna manera hacerlos compatibles. Y a la vez que sostenemos y que profundizamos en una antropología con un fundamento metafísico, me vais a entender, espero que me entendáis la expresión, o sea, con todo el peso que tiene, ser capaces de dialogar a un nivel, si quieres, más superficial, que sería el nivel de la identidad, pero donde también es posible señalar aquellas lagunas, aquellos aspectos no convincentes que permiten ir un poco avanzando, ¿vale? Estoy hablando del diálogo en el ámbito pastoral, del diálogo en el ámbito de la educación, ¿no? Cuando nuestros jóvenes nos piden una palabra sobre este tema y no la encuentran en nosotros porque sienten que no conectamos, ¿vale? Entonces, creo que esta mirada antropológica nos puede ofrecer algunas pistas, ¿no? De segunda imagen, ¿no? El iceberg. La tercera es el camino, ¿no? Y esta es la más inmediata, yo creo, porque creo que buena parte del camino está por hacer, ¿no?
en el tercer módulo del curso y también en los ultimitos capítulos del libro, trato de ofrecer, el curso es mucho más rico, ahora diré algo de ello, mucho más rico, el libro es muy sencillo, algunas pistas pastorales y educativas para afrontar este tema, ¿no? Repito, en los jóvenes que probablemente, yo no estoy hablando de los jóvenes que viven una particular situación, etcétera, sino en los jóvenes que, estando en nuestros ambientes, no consideran creíble la enseñanza de la Iglesia en estos temas. Entonces, ante ellos son los primeros donde tenemos que ir creando un espacio seguro para que puedan decir realmente lo que piensan, bajando el nivel de conflictividad y de polarización para que podamos avanzar realmente en la búsqueda de la verdad, plantear preguntas que a ellos les hagan buscar las respuestas adecuadas. O sea, ahí ya hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, pero el camino, como decía, está en buena parte por hacer, y lo que yo trato de ofrecer son algunas pistas, ¿no? Pistas pastorales y educativas, ¿no? Buena parte de las pistas se concentran en cómo afirmar a la persona, cómo crear un espacio seguro de discusión con un grupo de jóvenes sin obsesionarnos por lo que son síntomas o por defender inmediatamente todas nuestras ideas. Es decir, traduzco para el tema del diálogo con jóvenes. Muchas veces me parece que se dan, y esto lo sé porque me llegan continuamente preguntas de muchos de vosotros y yo he podido tener también experiencias semejantes, ¿no? Sale este tema en clase, sale este tema en una catequesis y nos encontramos como con el deber y la urgencia de tener que aclarar, de tener que decir lo que está bien y lo que está mal, y lo hacemos de un modo que corta, o sea, de un modo que por la sensibilidad de los jóvenes, porque tienen una hipersensibilidad al rechazo y lo que yo llamo una solidaridad visceral, en vez de ganarlos, les he soltado la verdad, digamos, si quieres, pero se las he soltado como una losa que ellos no son capaces, no los estoy justificando, pero que no son capaces de digerir en ese momento, de asimilar en ese momento, y lo que hace es separarlos. Y lo que hace es que que no quieran hablar conmigo de este tema. Entonces, mi urgencia por soltar esa verdad ahí, lo que hace es frenar su posible avance en la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque es una verdad para la cual el terreno no estaba preparado, entonces la he tirado, pero la he tirado y la he desperdiciado, ¿no? Y entonces yo tengo que ir preparando la tierra como una semilla y quizás tenga que invertir, estoy poniendo ejemplos muy en abstracto, ¿no? Todo esto hay que luego aplicarlo, ¿no? Pero tengo que invertir tiempo y energía en preparar esa tierra. ¿Y qué quiere decir preparar esa tierra? Crear un espacio seguro donde ellos sepan que puedan hablar, donde ellas sepan que yo no me voy a escandalizar de lo que digan, donde ellos sepan que pueden decir lo que piensan, que los voy a tomar en serio, que no. Y eso nos puede parecer que es tiempo, perder el tiempo, ¿no? Porque yo tengo muchas verdades que transmitir, pero son verdades que caen en una tierra que es absolutamente impermeable, ¿no? Entonces, vale, me parece que es más eficaz decir dos cosas o tres que caen en tierra a decir 10 cumpliendo todo mi programa, sabiendo que me escuchan y les entra por un oído y les sale por otro, ¿no? Entonces, a eso me refiero a dar algunas pistas, pautas, que son simplemente marcar como grandes rieles, que no son en sí mismos respuestas a las problemáticas concretas, pero que nos permiten ver cómo ir avanzando, ¿no? O, por ejemplo, cuando un chico está planteándose ciertas preguntas o tiene una confusión o lo que sea, creo que pues uno puede ofrecerles unas preguntas, una gramática que les permitan descifrar mejor sus experiencias, ¿no?
interpretar mejor sus experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que hace Jesús con los discípulos de Maús? Me encanta ese pasaje y lo menciono permanentemente, ¿no? Jesús con los discípulos de Maús, ellos van caminando y lo que él hace es ayudarles a que interpreten su historia, ¿no? Les plantea una serie de preguntas, les da una serie de claves que les permiten reinterpretar su historia. Bueno, ese es el paradigma del acompañamiento, ¿no? No es darte una respuesta, no es que te la comas a la fuerza, ni muchísimo menos, sino orientarte el tiempo que sea necesario para que tú puedas dar una interpretación adecuada a lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, ese tipo de pistas y de camino que creo que está en buena parte por hacer, ¿no? Y en esto yo creo mucho en el trabajo en equipo y en las sinergias. Por eso a mí me alegra mucho cuando en el curso se apuntan gente de distintos carismas, de distintas experiencias, de distintos extractos, porque creo que si nos ponemos todos juntos y si nos unimos, vamos a poder dar mejor respuesta a esto que es un desafío de todos, ¿no? Yo siempre repito, y soy un poco pesada, pero estoy convencida de ello, que las respuestas a las grandes preguntas del hombre de hoy Dios no las da a grandes llaneros solitarios que caminan solos, sino a comunidades orantes, me atrevo a decir, que caminan juntas, ¿no? Comunidades que caminan juntas. Y creo que en este tema, este gran desafío que me parece que como iglesia no hemos afrontado de manera adecuada, o lo hemos afrontado de manera hasta ahora insuficiente, creo que nos necesitamos todos a todos, ¿no? Y que en la medida en que uno junta personas, educadores, eh, agentes pastoral, que tienen experiencias distintas y nos las compartimos, vamos a ir descubriendo entre todos cuál es el camino, ¿no? Entonces, parte de la idea del curso también es crear una comunidad de gente que sigue caminando, ¿no? Y que se ayude a decir, mira, pues estoy en, y para eso pues viva lo online, ¿no? Yo estoy en Buenos Aires, yo estoy en Luxemburgo y sin embargo nos podemos enriquecer con, ¿no?, la experiencia que yo tuve o la respuesta que yo di y que sí funcionó, ¿no? Entonces, esas son las tres imágenes, ¿no? Los jóvenes están en un laberinto, el iceberg nos ayuda a ver cuáles son los enfoques antropológicos con los que nos podemos acercar y tratar de escoger el lenguaje y las categorías que más iluminan su experiencia y no querer que se traguen nociones que no van a comprender. Y la tercera, el camino, porque, como decía, pues está todo por hacer, ¿no? Esas son las tres imágenes y os decía que tenía también tres mensajes que son muy sencillos, esto es mucho más breve, ¿no? El primero es, me atrevo a decir que el primer mensaje, la primera idea, un poco provocadora, pero estoy convencida, es que no lo hemos hecho bien en el tema del género, no lo hemos hecho bien, ¿no? Y a mí afirmar que no lo hemos hecho bien me da muchísima paz, personalmente. ¿Por qué? Porque podríamos tener la tentación de pensar que quizás pues, los jóvenes están confundidos o que la cosa va de mal en peor, porque pues, las leyes, los organismos internacionales, los intereses mediáticos, los lobbies, y todo eso podría ser verdad, pero me parece que nada de eso va a cambiar. O sea, no creo que cambie muchísimo, ¿no? Y entonces, si yo me digo a mí misma, yo lo he hecho de la mejor manera posible y la culpa de que yo no sea creíble para los jóvenes es todo eso que acabo de mencionar, pues realmente apaga y vámonos, porque esto solo va a ir de mal en peor, ¿no? Y sin embargo reconozco que todo eso está, ¿no? Y va a seguir estando, pero que quizás mi discurso no ha sido del todo adecuado, que mi enfoque no ha sido acertado, que no sabía del todo de lo que estaba hablando, a mí me da mucha esperanza, porque significa que hay terreno que podemos seguir recorriendo, ¿no? Que hay cosas que dependen de mí que pueden hacer que la cosa mejore, ¿no? Entonces, reconocer parte de lo que yo intento hacer en los distintos ámbitos, curso, libro, lo que sea, es pues un pequeño examen de conciencia y reconocer que no hemos estado a la altura del reto. Y eso para mí es liberador. Decir, ¿no?, que, no hemos, que lo podemos hacer mejor, pues para mí es un grandísimo mensaje de esperanza, ¿no? El segundo mensaje es
que los jóvenes están bien hechos, ¿no? Los jóvenes, bueno, el ser humano está bien hecho, pero los jóvenes están bien hechos, ¿no? Y que son capaces de reconocer la belleza para la que están hechos, que son capaces de reconocer, dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, ¿no? El punto es que sepamos interpelar el corazón, sepamos tocar esas fibras que les hablan de la belleza que en el fondo su corazón anhela, ¿no? Y eso, por más golpeados que estemos, por más heridos que podamos estar cada uno de nosotros, conservamos, gracias a Dios, la capacidad de reconocer pues lo que es de acuerdo a lo que somos, ¿no? Y entonces eso es otro gran mensaje y otra gran certeza a la hora de afrontar esto que es una tarea pendiente. Y la última, que ya la mencioné antes, creo que es posible y necesario y urgente hablar de la diferencia sexual hoy, ¿no? Pero hay que hacerlo conociendo pues la sensibilidad, el terreno y de una manera con los jóvenes que les atraiga el discurso. Repito, no estoy hablando de lo políticamente correcto, creo que muchas cosas de las que yo digo son absolutamente incorrectas desde el punto de vista político, pero sí vestidos con una empatía o unas palabras que les atraigan y no que vaya a tocar un poco las palabras talismán que provocan en ellos un rechazo visceral, ¿no? Entonces es posible, es urgente hablar hoy de estos temas, creo que hay que hacerlo de manera adecuada, ¿no? Lo que no podemos hacer es seguirnos callando, ¿no? Y eso es un poco las tres palabras que yo quería compartir, las tres imágenes que yo quería compartir con vosotros, las tres palabras que quería compartir con vosotros, que hablan, como os decía, de un enfoque genérico que está plasmado en el curso. Sé que muchos de vosotros estáis aquí porque tenéis intención de inscribiros en el curso, quizás teníais preguntas más concretas sobre el curso, habrá otros webinars más particulares, pero también os invito a que por el chat, ahí está Alejandra, dale que te pego para responder y mandar mails y la página y digamos, a quien necesite, quien solicite información, ahí por el chat la tenemos muy pendiente. Habrá otros webinars, pero os digo simplemente, porque algunos de vosotros preguntaba cuando se inscribía cuál es la diferencia entre el curso y el libro. El libro Género, Jóvenes e Iglesia, que algunos de vosotros conocéis, es un libro muy sencillo, muy divulgativo, que intenta ofrecer una primera mirada sobre el tema. Y pues gracias a Dios veo que es útil porque ofrece, o sea, esto que os acabo de decir lo explica. Ahora no os lo he explicado, ahora solo os lo he propuesto de una manera sumamente sintética, pero hace este recorrido, ¿no? De entrar en el laberinto, de iluminarlo desde el punto de vista antropológico y luego de tratar de ofrecer algunas pistas, ¿no? Pero entonces es muy sencillo, muy fácil de leer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el curso? Que el curso sí da herramientas, el libro no las da, porque es un librito así que se lee en 3 horas, o sea, es muy sencillo, es una introducción al tema, pero el curso es un recorrido con un grupazo de docentes, no soy solo yo, gracias a Dios, sino que es un grupo de filósofos, teólogos, pedagogos, psicólogos, ¿no? Entonces hay una mirada interdisciplinar que enriquece mucho el tema y que efectivamente da herramientas y permite la asimilación, ¿no? La experiencia de algunos cuando lee el libro es que como qué bonito, pero esto luego yo cómo lo aplico, cómo lo traduzco, ¿no? Entiendo una mirada, pero no necesariamente tengo las herramientas, ¿no? Bueno, el curso pretende dar esas herramientas, ¿no? Pretende acompañar a la persona en asimilar esta propuesta que os estoy haciendo, ¿no? De entrar, de comprender y de tratar de caminar. Son 3 módulos que corresponden un poquito a las 3 imágenes que os he dicho. El primero habla de jóvenes y mundo y género, no me acuerdo el título, pero es algo así, jóvenes, que es entrar en el laberinto, ¿no? Cómo se acuña el término género, cómo se introduce, cómo había preparado el feminismo el terreno, cómo se acercan los jóvenes a estos temas, algo de los cambios culturales. Entonces, es como que entrar para comprender un poquito desde dentro la problemática, ¿no? El modelo antropológico lo que hace es un recorrido que permite iluminar las preguntas planteadas por el género, ¿no? Entonces se van iluminando un poco y dando respuesta a las teorías, digamos, de género, ¿no? Entonces se afronta el tema de
la cultura, de la libertad, del cuerpo, de la experiencia del cuerpo, etcétera. Todo con un camino, os digo, con voces. Hay alguna clase, por ejemplo, que está, la de la libertad es muy bonita porque hay un filósofo y una psicóloga. Entonces, desde la diversidad de los enfoques se ilumina la cuestión para tratar de dar, digamos, herramientas, ¿no?, que permitan responder. Y el tercero, que según yo, bueno, iba a decir que es el más bonito, son todos bonitos, pero es el más útil, es en el que se aterriza, digamos, no es el más útil, los otros ponen el fundamento, pero es en el que se aterriza, ¿no? Y es el más largo, también son 8 sesiones, en el que se dan herramientas de tipo educativo pastoral, ¿no? Son un poco los comos, ¿no? Los comos. Todo esto en un espacio, empezamos en enero y terminamos en junio, y son 2 horas de clase a la semana que se pueden escuchar en modalidad síncrona, pero que se pueden escuchar también de modalidad diferida. O sea, queda todo grabado, entonces quien no puede asistir en esas 2 horas de clase, que son los miércoles a esta hora, de 6 a 8, todo queda grabado y la gente lo puede escuchar después, ¿no? Y cada clase va acompañada de una dispensa, con dispensas en español, en italiano, unos apuntes, 15 páginas de apuntes y 3 pequeños vídeos que introducen. Entonces, esa modalidad es la que me parece que permite una mejor asimilación del recorrido, ¿no?, que se trata de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué busca el curso? Formar formadores que sepan afrontar la cuestión del género con los jóvenes de la manera más adecuada. Con los jóvenes, con los niños, ¿no?, de la manera más adecuada. Ese es un poco el recorrido. Como os decía, esto es un primer planteamiento general. Quien tenga interés o dudas, creo que está ahí Alejandra poniéndoos la página. Esto es lo que yo os quería decir. No sé, Alejandra, si tengo que decir algo más. Es como No, una introducción. muchísimas gracias, Marta. Nada, sí, en el chat hay una pregunta que acaba de poner hace muy poquito Rocío Marín y no sé si a lo mejor querías atenderla, ¿la puedes ver? A ver, O te la sí. leo si quieres. A ver, a ver. Mm, ¿Cómo mantener el equilibrio en el acompañar, enfatizar, permisión? Bueno, pues ese es el punto, ¿no? Porque en nosotros a veces como que parece que hay una dicotomía, ¿no? Nos parece un poco a veces irreconciliable, a ver, verdad o caridad, ¿no? Justicia o misericordia, ¿no? Claridad o empatía, ¿no? Esas dicotomías en Jesús no existen, gracias a Dios. O sea, él que da el sermón de la montaña y que habla clarísimo del adulterio, después es capaz de acercarse a la adúltera con una mirada que la rescata, ¿no? En él no hay contradicción entre justicia y entre tal, ¿no? Y lo que trata el tercer módulo un poco es de dar pistas que nos permitan colocarnos, no quiero decir en el equilibrio, pero sí hay una tensión, pero una tensión polar, donde los dos polos son necesarios y no se pueden anular ninguna de ellas, ¿no? El tema de empatizar no es un empatizar para ceder, ¿no? El tema de empatizar nace de un corazón que está abierto al otro realmente y que quiere partir reconociendo la verdad y el bien que el otro sí tiene, ¿no? Que el otro sí tiene. Y parto de ahí y lo reconozco y lo valoro y lo veo, porque cuando no empatizamos, a veces estamos encerrados en nuestros prejuicios, en nuestros muros, en nuestros miedos, ¿no? Entonces, empatizar habla de una apertura del corazón que conecta con el otro, ¿no? Para reconocer, decía, la parte de verdad y bien que tiene, y también para reconocer las inconsistencias que hay, las lagunas, las contradicciones, ¿no? Y saber plantear las preguntas que permiten a la persona dar pasos, permiten a la persona caminar. Esto es una mirada pastoral muy amplia, ¿no? No estoy hablando de casos concretos más. Yo no soy terapeuta y no me meto en ese tema, ¿no? Estoy hablando del acompañamiento
de los jóvenes en abrazar cada vez más una verdad, ¿no? que es importante para ellos, ¿no? Entonces, creo que no hay que temer a meterse en el terreno donde sí están los jóvenes, porque esa es la condición de que ellos puedan hacer un viaje, ¿no? Si yo los miro desde fuera, ellos no van a caminar, ¿no? Entonces, Jesús no tuvo miedo de adoptar un lenguaje humano limitado y una cultura humana limitada, y desde ahí pues, nos habla de las verdades más altas, ¿no? Entonces, entrar, empatizar, para desde ahí, repito, ir planteando las preguntas, ir haciéndoles conectar con la sed que tienen para que puedan seguir haciendo un viaje, ¿no? Entonces, está ahí la tensión, ¿no? Y decía, el tercer módulo lo que busca es dar pistas en ese sentido, ¿no? Repetir cuándo está disponible la charla y el material. Bueno, ahí te dejo que tú respondas, Alejandra. Yo soy Marta Rodríguez, ¿cuál es el nombre de la conferenciante? Es Marta Rodríguez. Y el título del libro que os digo es muy sencillo, pero es creo una buena primera mirada. Está publicado por las ediciones Encuentro y se llama Género, Jóvenes e Iglesia, ¿no? Y lo publicamos en el mes de marzo. Está disponible en toda España, pero también en México y en Latinoamérica. ¿Vale? Pues eso sería. Os agradezco mucho la escucha. Vamos a cerrar para respetar el tiempo que nos habíamos dado, pero mi deseo, la palabra final con la que os quisiera dejar es que esto que pues puede parecernos y es una tarea pendiente, creo que es una tarea posible, que es una tarea que nos exige quizás a nosotros mismos ponernos en camino, hacer un viaje, salir de nuestra zona de confort, pero para ser realmente testigos de esperanza en un mundo que tiene mucha sed de esa esperanza. Muchas gracias y espero veros pronto a todos.